Me llamo Ramón, y trabajo con mis manos desde que tengo memoria. Soy obrero de la construcción, de esos que se levantan antes del amanecer, cuando el cielo todavía está oscuro y las calles completamente vacías, y regresan a casa cuando el sol ya se ha puesto detrás de los edificios altos. Con las manos ásperas y agrietadas por el trabajo constante, la ropa invariablemente manchada de cemento gris y polvo blanco que nunca sale completamente, y el cuerpo profundamente cansado pero internamente satisfecho de haber hecho un trabajo honesto que significa algo real en el mundo. Nunca me he avergonzado de lo que hago para ganarme la vida. Al contrario, siempre he sentido un profundo orgullo de cada edificio en el que he puesto mi esfuerzo físico y mi dedicación, de cada pared sólida que he levantado ladrillo por ladrillo con estas manos, de cada estructura imponente que ha permanecido firme gracias al trabajo honesto de mis manos callosas. He construido escuelas luminosas donde generaciones de niños aprenden y crecen, hospitales modernos donde se salvan innumerables vidas, casas acogedoras donde familias enteras crean sus recuerdos más preciados. Mi trabajo importa, tiene un valor real en la sociedad, aunque otros no siempre lo vean así. Tengo un hijo, Mateo. Es un joven excepcionalmente brillante, dotado de una inteligencia natural impresionante, que está terminando el último año de la secundaria en una de las mejores escuelas privadas de toda la zona. Una de esas instituciones educativas prestigiosas con uniformes impecables, instalaciones de primer nivel y cuotas mensuales que literalmente hacen temblar las piernas. Logré inscribirlo ahí mediante un esfuerzo sobrehumano, a base de turnos dobles absolutamente agotadores que me dejaban exhausto. Fines de semana extras trabajando sin descanso bajo el sol implacable cuando otros descansaban con sus familias. Y sacrificios personales innumerables que él nunca sabrá que hice porque nunca se los he mencionado ni pretendo hacerlo. Después de que su madre, mi amada esposa Laura, murió hace exactamente 5 años en un terrible accidente de tráfico que nos destrozó la vida en un instante, cambiándolo absolutamente todo. Mateo se convirtió instantáneamente en mi única razón de ser, en el motor que me hacía levantarme cada mañana cuando el dolor emocional era tan intenso que apenas podía respirar sin que el pecho me doliera. Quería desesperadamente darle todas las oportunidades valiosas que yo nunca tuve en mi propia juventud, todas las puertas importantes que a mí se me cerraron en la cara por no tener educación formal. Quería que estudiara en las mejores instituciones, que tuviera acceso a una vida significativamente mejor que la mía, que no tuviera que romper su espalda bajo el sol abrasador como yo lo he hecho durante más de 3 décadas. Y lo logré contra todo pronóstico, a pesar de todas las dificultades económicas. Mateo es consistentemente el mejor alumno de toda su clase, permanentemente en el cuadro de honor, el capitán respetado del equipo de debate escolar que ha ganado múltiples competencias regionales. El favorito de los profesores que constantemente me llaman para decirme lo increíblemente orgulloso que debería estar. Mi mayor orgullo en la vida, mi logro más grande. O al menos, eso pensaba firmemente hasta ese miércoles ordinario que lo cambió absolutamente todo. Era un miércoles por la tarde, uno de esos días raros y preciosos, cuando llegué a casa considerablemente más temprano de lo habitual. Habíamos terminado exitosamente una fase crítica del proyecto mucho antes de lo previsto, superando el cronograma establecido, así que el capataz nos había dejado salir generosamente con 3 horas de anticipación. Un regalo inesperado en nuestra profesión. Estaba completamente cubierto de polvo de yeso blanco de pies a cabeza, como siempre después de un día de trabajo. Mis botas industriales pesadas dejando inevitablemente pequeñas marcas polvorientas en el suelo del pequeño apartamento modesto que compartíamos en un barrio trabajador. Escuché voces jóvenes y animadas proveniendo de la habitación de Mateo al fondo del pasillo. La puerta estaba entreabierta, y reconocí inmediatamente las voces distintivas de algunos de sus compañeros de clase, chicos que ocasionalmente mencionaba durante nuestras cenas. Sebastián, el hijo del dueño millonario de una próspera cadena de concesionarios de autos de lujo. Carolina, cuyo padre era un abogado corporativo importante que frecuentemente salía en las noticias económicas. Y Mateo, mi único hijo.
No tenía ninguna intención de espiar su conversación privada, eso nunca ha sido mi estilo. Iba a tocar cortésmente la puerta y saludarlos, quizás ofrecerles algo de beber para ser hospitalario. Pero me detuve completamente cuando escuché claramente mi nombre siendo pronunciado, y algo en el tono hizo que mis pies se quedaran clavados en el piso. ¿Tu papá va a ir a la gala de graduación?, preguntaba Carolina con ese tono casual que tienen los jóvenes privilegiados cuando hablan de cosas que consideran sin mayor importancia. Hubo una pausa notable. Una pausa demasiado larga, incómodamente extendida. No estoy muy seguro todavía, respondió Mateo finalmente, su voz sonando extraña, tensa de una manera que nunca le había escuchado antes. Pero tiene que ir obligatoriamente, ¿no?, insistió Sebastián con naturalidad. Es la gala más importante del año escolar. Literalmente todos los padres van sin excepción. Mi papá incluso es uno de los principales patrocinadores financieros del evento este año. Sí, bueno, mi papá está muy ocupado con el trabajo últimamente, dijo Mateo, y algo en su tono me hizo permanecer inmóvil, conteniendo incluso la respiración. ¿A qué se dedica exactamente tu papá?, preguntó Carolina con curiosidad. Nunca lo has mencionado realmente. Hablas de él ocasionalmente, pero nunca dices específicamente qué hace. Otra pausa significativa. Esta fue más larga, más pesada. Podía imaginar a mi hijo buscando desesperadamente las palabras correctas, y una parte de mí ya sabía que lo que vendría no me gustaría. Trabaja en construcción, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Como ingeniero civil?, preguntó Sebastián con interés. ¡Qué bien! Mi tío materno es ingeniero también. No, la voz de Mateo sonaba cada vez más incómoda. No es ingeniero. Es obrero. Trabaja en las obras de construcción. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir la incomodidad incluso desde el pasillo. Oh, dijo Carolina, y en esa pequeña sílaba había un mundo de juicio. Pero eso está bien, por supuesto, agregó rápidamente con condescendencia. El trabajo honesto es importante. Alguien tiene que hacerlo, ¿verdad? Claro, totalmente, murmuró Sebastián, aunque su tono no sonaba convincente. De todos modos, Mateo cambió de tema abruptamente, sobre la gala. Estaba pensando que tal vez sería mejor si mi papá no fuera este año. Las palabras me golpearon como un martillo en el pecho. ¿Por qué no?, preguntó Carolina, sorprendida. Es que, miren, mi papá es genial, ¿saben? Es buen tipo. Pero la gala es un evento súper elegante. Habrá empresarios importantes, profesionales exitosos, gente influyente. Y mi papá, bueno, él simplemente no encaja en ese tipo de ambiente. No tiene trajes elegantes ni sabe hablar de los temas sofisticados que discute esa gente. Siempre huele a cemento y tiene las manos súper ásperas. Sería incómodo para él estar ahí sintiéndose fuera de lugar. Y honestamente, si soy sincero, también sería incómodo para mí. Entiendo perfectamente, dijo Sebastián, y por su tono podía saber que realmente lo entendía. Además, continuó Mateo, y cada palabra era como un cuchillo, todos ustedes van a ir con sus padres que son doctores, abogados, empresarios. Yo no quiero ser el raro cuyo papá llegó directo de una obra de construcción. ¿Se imaginan? Probablemente ni siquiera sabría qué tenedor usar en la cena formal. Sería una catástrofe social. Se rieron. Los tres se rieron, como si mi supuesta ignorancia fuera la broma más divertida. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó Carolina. Le voy a decir que no puede ir. Inventaré alguna excusa, que está enfermo o que tiene trabajo. Será mejor así para todos. Tiene sentido, acordó Sebastián. A veces es mejor así. No quieres que tu papá se sienta fuera de lugar. No quiero sentirme avergonzado de él, era lo que realmente quería decir,
pero no lo dijo. No necesitaba hacerlo. El mensaje había sido claro. Me alejé de la puerta sin hacer ruido, mis piernas moviéndose automáticamente aunque mi cerebro apenas procesaba lo que acababa de escuchar. Entré al baño y cerré la puerta con seguro. Me miré en el espejo. Ahí estaba yo, Ramón, el obrero. La cara bronceada por el sol, las arrugas prematuras alrededor de los ojos, las manos callosas marcadas por años de trabajo duro. La ropa manchada, las botas pesadas, el olor a cemento que nunca desaparecía completamente. ¿Era esto lo que mi hijo veía? ¿Una vergüenza? Me quité la camisa de trabajo manchada y la sostuve entre mis manos. Esta camisa representaba cada hora extra que había trabajado para pagar su colegiatura. Representaba los fines de semana sacrificados para darle clases particulares. Representaba las noches en que llegaba tan cansado que apenas podía mantener los ojos abiertos, pero aún así me sentaba a ayudarlo con sus tareas. 5 años completos. 5 años desde que Laura murió y me dejó solo criando a un hijo de 12 años. 5 años trabajando el doble, sacrificando todo, viviendo en este apartamento pequeño cuando podría haberme mudado a algo más cómodo si no estuviera pagando esa escuela cara. ¿Y todo para qué? Para que mi hijo se avergonzara de mí. Abrí el grifo y dejé correr el agua fría, lavándome la cara, intentando lavar también el dolor. Pero el agua no podía tocar las heridas internas. Pensé en Laura. Ella habría sabido qué hacer. Ella siempre sabía cómo hablar con Mateo, cómo llegar a él cuando yo no podía. La extrañaba con una intensidad que no había sentido en meses. ¿Qué hago, amor?, susurré a la oscuridad. ¿Qué hago cuando mi hijo se avergüenza de mí? Pero Laura no estaba ahí para responder. Solo estaba yo, un obrero con manos callosas y ropa manchada, tratando de entender cómo había llegado a este punto. Cuando salí del baño, escuché que los amigos de Mateo se estaban despidiendo. Esperé en mi habitación hasta que se fueron, y luego salí a la sala. Mateo estaba sentado en el sofá, mirando su teléfono móvil. Levantó la vista cuando entré. Oh, papá, no te escuché llegar. ¿Terminaste temprano? Sí, dije, manteniendo mi voz neutral. El proyecto va adelantado. Qué bien, respondió distraídamente, volviendo a su teléfono. Mateo, tenemos que hablar sobre la gala de graduación. Levantó la vista bruscamente, y vi un destello de pánico en sus ojos antes de que lo ocultara. ¿Qué pasa con ella? ¿Cuándo es exactamente? Quiero confirmar la fecha para pedir el día libre. Es el viernes en 2 semanas, dijo, sin mirarme directamente. Pero papá, sobre eso, he estado pensando. Es un evento bastante formal, ¿sabes? Y sé que has estado trabajando mucho. Probablemente estarás cansado. Tal vez sería mejor si descansas en casa. Si no quieres. Como si la decisión fuera mía. Quiero ir, dije firmemente. Eres mi hijo. Es tu graduación. Por supuesto que quiero estar ahí. Vi la incomodidad en su rostro, como buscaba otra excusa. Es solo que, será aburrido, papá. Muchos discursos largos, cena formal. No es realmente tu ambiente. No es tu ambiente. Palabras cuidadosas para no decir lo que realmente pensaba. Quiero ir a tu graduación, repetí. He trabajado duro para que pudieras estudiar ahí. Quiero ver este momento. Vi el conflicto en su rostro. Está bien, papá, dijo finalmente, derrotado. Si quieres ir, ve. Solo, intenta vestirte bien, ¿sí? Es un evento elegante. Lo haré, prometí. Esa noche, después de que Mateo se fue a dormir, me senté en la sala oscura, mirando por la ventana. En algún lugar de esa ciudad había edificios que yo había ayudado a construir. Estructuras sólidas que seguirían en pie durante décadas. Había pensado que estaba construyendo algo igual de sólido con mi hijo.
Pero tal vez me había equivocado. Los días siguientes pasaron en una niebla extraña. La conversación que había escuchado se repetía constantemente en mi mente como un disco rayado que no podía detener. Cada vez que miraba a Mateo durante el desayuno o la cena, veía a ese joven que había hablado de mí con vergüenza, como si yo fuera un problema que necesitaba resolver, un obstáculo social que debía ocultar. Intenté actuar con normalidad, mantener nuestras rutinas habituales. Preparaba el desayuno todas las mañanas antes de irme a la obra, huevos revueltos, pan tostado, jugo de naranja. Mateo bajaba corriendo, tomaba algo rápidamente, murmuraba un gracias, papá apresurado, y salía disparado hacia la escuela. Conversaciones mínimas, contacto visual escaso. ¿Siempre había sido así? ¿O esto era nuevo? Honestamente, ya no estaba seguro. En la obra de construcción, mis compañeros notaron que algo andaba mal. Ernesto, con sus 30 años de experiencia y esa sabiduría silenciosa que viene con la edad, me observaba con preocupación mientras trabajábamos bajo el sol implacable. Ramón, llevas 3 días casi sin hablar, me dijo durante el almuerzo del jueves, sentándose a mi lado en las tablas de madera que usábamos como banco improvisado. Y ayer casi te caes del andamio porque estabas distraído. Eso no es propio de ti. Estoy bien, mentí, mordiendo mi emparedado sin saborearlo realmente. No, no lo estás, insistió con esa firmeza gentil que tienen los buenos amigos. ¿Es por tu hijo? ¿Por la graduación? Lo miré sorprendido. Ernesto sonrió levemente. Te conozco desde hace más de 15 años, Ramón. Sé cuando algo te está comiendo por dentro. Y mencionaste la graduación el otro día con una cara que no auguraba nada bueno. Suspiré profundamente. Parte de mí quería guardármelo todo, mantener la dignidad, no admitir que mi propio hijo se avergonzaba de mí. Pero otra parte necesitaba desesperadamente hablar con alguien, sacar este peso aplastante de mi pecho. Escuché una conversación que no debía escuchar, admití finalmente. Mateo estaba con sus amigos de la escuela. Hablaban sobre la gala de graduación. Y mi hijo les dijo que prefería que yo no fuera. Que sería incómodo para él tener a un obrero como padre en un evento donde todos los demás padres son profesionales exitosos. Dijo que siempre huelo a cemento y que probablemente no sabría ni qué tenedor usar. Las palabras salieron más amargas de lo que pretendía. Ernesto se quedó en silencio por un momento largo, masticando lentamente su comida. Eso duele, dijo finalmente. Duele mucho, lo sé. ¿Te pasó algo similar? Mi hija mayor, respondió, mirando hacia el horizonte. Cuando tenía 16 años, estaba saliendo con un chico de una familia acomodada. Un día llegué temprano a recogerla de la escuela y la vi hablando con él y sus amigos. Me vio llegar en mi camioneta vieja, todo sucio del trabajo, y fingió no conocerme. Literalmente me ignoró hasta que sus amigos se fueron. ¿Qué hiciste? La confronté esa noche. Hubo lágrimas, gritos, palabras duras de ambos lados. Pero eventualmente tuvimos una conversación real. Le dije que podía avergonzarse de mí si quería, pero que nunca me avergonzaría del trabajo honesto que hacía para darle una vida mejor. Que ella podía elegir sus valores, pero yo no cambiaría los míos. ¿Y funcionó? No inmediatamente, admitió Ernesto. Pero con el tiempo, sí. Ahora tiene 25 años, es maestra en una escuela pública, y me dice que aprendió más de esa conversación difícil que de cualquier clase que tomó. Aprendió que el valor de una persona no está en su profesión sino en su carácter. Sus palabras resonaron en mí. Tenía razón, por supuesto. Pero el dolor seguía ahí, palpitante y real. El problema es que Mateo no sabe que escuché esa conversación, dije. Así que no puedo confrontarlo sin admitir que estaba espiando. ¿Necesitas confrontarlo? Preguntó Ernesto. A veces las acciones hablan más fuerte que las palabras. Ve a esa graduación,
Ramón. Ve con la cabeza en alto. Muéstrale quién eres realmente, no quién él piensa que eres. Esa noche, después de la cena silenciosa con Mateo, tomé una decisión. Si iba a ir a esa gala, y definitivamente iba a ir, necesitaba un traje apropiado. No tenía ninguno. El último traje que había usado fue en el funeral de Laura, hace 5 años, y me quedaba mal incluso entonces. Al día siguiente, en mi hora de almuerzo, fui a una tienda de ropa del centro. No una de esas tiendas caras y elegantes con escaparates lujosos donde probablemente los dependientes me mirarían con desprecio, sino una tienda modesta pero decente que vendía trajes a precios razonables para hombres trabajadores como yo. El vendedor, un hombre de mediana edad con una sonrisa genuina, me recibió sin prejuicios. ¿En qué puedo ayudarlo? Necesito un traje, dije directamente. Para la graduación de mi hijo. Algo apropiado pero no demasiado caro. Por supuesto. ¿Qué presupuesto maneja? Le di una cifra que representaba casi una semana completa de mi salario. El vendedor asintió. Podemos trabajar con eso. Venga, le mostraré algunas opciones. Durante la siguiente hora, me probé varios trajes. Algunos me quedaban demasiado holgados, otros demasiado ajustados. Finalmente encontramos uno, un traje gris oscuro, simple pero elegante, que me quedaba sorprendentemente bien. Con una camisa blanca y una corbata azul marino, me veía diferente. Casi no me reconocí en el espejo. Se ve muy bien, comentó el vendedor con aprobación profesional. Muy distinguido. Su hijo estará orgulloso. Su hijo estará orgulloso. Si tan solo fuera verdad. Me lo llevo, dije, tragando saliva al ver el precio total en la calculadora. Era dinero que había ahorrado para reparar el techo del apartamento que goteaba cuando llovía fuerte, pero esto era más importante. Cuando llegué a casa esa noche con la bolsa de la tienda, Mateo estaba en la sala haciendo tarea en su laptop. ¿Qué compraste?, preguntó con curiosidad casual. Un traje, respondí. Para tu graduación. Vi algo cruzar su rostro. ¿Sorpresa? ¿Incomodidad? ¿Tal vez un poco de culpa? No tenías que hacer eso, papá. Seguro fue caro. Quiero verte bien en tu gran día, dije simplemente. Es importante para mí. Ah, fue todo lo que dijo, volviendo a su laptop con incomodidad evidente. Esa noche, colgué el traje cuidadosamente en mi armario. Lo miré por largo rato. Este trozo de tela representaba más que solo ropa apropiada para un evento. Representaba mi determinación de estar presente en la vida de mi hijo, sin importar si él quería que estuviera o no. Representaba mi negativa a ser invisible, a ser descartado como algo vergonzoso. Los días pasaron rápidamente. Una semana antes de la graduación, Mateo llegó a casa con un sobre elegante de papel grueso. El programa final de la gala, anunció, dejándolo sobre la mesa. Por si quieres verlo. Lo abrí con curiosidad. Era un programa elaboradamente diseñado con el escudo de la escuela en relieve dorado. Leí los nombres de los oradores, el director, un miembro prominente del consejo escolar, un empresario exitoso que era alumno distinguido. Y entonces vi algo que me dejó helado. Discurso de despedida estudiantil, Mateo, apellido, punto. ¿Vas a dar un discurso?, pregunté, levantando la vista hacia mi hijo. Sí, respondió con orgullo evidente. Me eligieron para dar el discurso de despedida de la promoción. Es un gran honor. Solo el estudiante con el mejor promedio general lo da. Mateo, eso es increíble, dije sinceramente, sintiendo una oleada de orgullo paternal a pesar de todo. Estoy muy orgulloso de ti. Gracias, papá. Su sonrisa se desvaneció un poco. Llevo semanas trabajando en el discurso. Es sobre sacrificio y oportunidad. ¿Puedo leerlo? Todavía no está terminado,
dijo rápidamente. Quiero que sea sorpresa. Algo en su tono me hizo sospechar, pero no insistí. Durante los siguientes días, noté que Mateo pasaba horas encerrado en su habitación, practicando su discurso. Podía escuchar su voz amortiguada a través de la puerta, repitiendo frases una y otra vez, ajustando la entonación y el ritmo. Parte de mí quería tocar la puerta y pedirle que me dejara escucharlo, ofrecerle mi apoyo. Pero otra parte, la parte herida, me detenía. ¿Realmente quería mi apoyo? ¿O solo lo toleraba porque no tenía más opción? El miércoles antes de la graduación, llegué a casa y encontré a Mateo sentado en la mesa de la cocina, rodeado de papeles arrugados, con la cabeza entre las manos. ¿Qué pasa?, pregunté, dejando mi lonchera. El discurso, dijo frustrado. No suena bien. Suena falso, superficial. Y es en 2 días. Me senté frente a él, ignorando el polvo de cemento que probablemente estaba dejando en la silla. ¿De qué trata? Dudó por un momento, luego suspiró. Se supone que debe hablar sobre cómo llegamos aquí, sobre los sacrificios que hicieron nuestros padres, sobre las oportunidades que tenemos. Pero cuando lo escribo, suena como un discurso genérico que cualquiera podría dar. No suena real. Tal vez porque estás pensando demasiado en lo que la gente espera escuchar en lugar de lo que realmente sientes, sugerí con cuidado. ¿Y qué se supone que siento?, preguntó con cierta desesperación. ¿Gratitud? ¿Orgullo? ¿Culpa? La última palabra colgó en el aire entre nosotros. ¿Culpa por qué?, pregunté, aunque tal vez ya sabía la respuesta. Mateo me miró directamente por primera vez en días. Vi conflicto en sus ojos, una batalla interna que estaba librando. ¿Por qué?, comenzó, luego se detuvo. Olvídalo. No importa. Mateo, si hay algo que quieras decirme. No hay nada, papá, me interrumpió, recogiendo sus papeles abruptamente. Voy a seguir trabajando en esto en mi habitación. Y se fue, dejándome solo en la cocina con más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras me duchaba quitándome el polvo del día, pensé en el discurso de Mateo. Sobre sacrificio y oportunidad. Había tantas cosas que podría decir sobre esos temas. Tantas historias que podría contar. Podría hablar sobre las noches sin dormir después de que Laura murió, preguntándome cómo iba a criarlo solo. Sobre los turnos dobles que tomaba sin queja. Sobre las veces que comía lo mínimo para que él pudiera tener lo suficiente. Sobre rechazar ascensos que requerían viajar porque no quería dejarlo solo. Pero nunca le había contado esas historias. Nunca le había hecho sentir que me debía algo. Porque ese no era el trato. Yo elegí ser su padre. Elegí hacer esos sacrificios. Él no me debía nada por ello. Excepto, tal vez, respeto. Ese sí lo merecía. El jueves por la noche, 24 horas antes de la gala, Mateo finalmente salió de su habitación con una expresión más tranquila. Terminé el discurso, anunció. ¿Estás contento con él? Creo que sí, dijo, aunque no sonaba completamente convencido. Mañana lo sabremos. Estoy seguro de que será excelente, dije sinceramente. Siempre has sido bueno con las palabras. Gracias, papá, hizo una pausa. ¿Tu traje está listo? Sí, todo listo. Bien, otro silencio incómodo. Papá, sobre la gala. Sí. Pareció luchar con algo internamente, abriendo y cerrando la boca varias veces. Nada. Solo, te veré ahí mañana. Y se fue a su habitación, dejándome con la sensación de que había estado a punto de decir algo importante pero se había arrepentido en el último momento. La noche antes de la graduación, apenas dormí. Me quedé despierto mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado en las últimas 2 semanas. Las palabras hirientes que había escuchado. El traje que había comprado.
El discurso que Mateo daría. Y una pregunta que no podía dejar de hacerme, ¿qué pasaría mañana? ¿Se avergonzaría Mateo de mí cuando llegara? ¿Me presentaría a sus amigos o fingiría no conocerme? No tenía respuestas. Solo tenía la determinación de estar allí, demostrarle que su padre, el obrero con manos callosas, tenía tanto derecho de estar en esa gala como cualquier doctor o abogado. Finalmente, cerca del amanecer, me quedé dormido con una mezcla de ansiedad y resolución. Mañana sería el día. Mañana descubriría qué tipo de hombre había criado. Y también, tal vez, qué tipo de hombre era yo. El viernes amaneció con un cielo despejado y brillante, como si el universo hubiera decidido que este día merecía el mejor clima posible. Me desperté temprano, a pesar de haber dormido apenas unas horas, con los nervios completamente a flor de piel. Mateo ya estaba despierto cuando salí de mi habitación. Lo encontré en la cocina, impecablemente vestido con su uniforme de gala de la escuela, pantalón negro, camisa blanca almidonada, blazer azul marino con el escudo bordado en el bolsillo. Se veía mayor de lo que realmente era, más adulto, casi un extraño. Buenos días, saludé, dirigiéndome a la cafetera. Buenos días, papá, respondió, su voz tensa. No tenías que levantarte tan temprano. La gala no es hasta las 7 de la noche. Lo sé, pero no podía seguir durmiendo, admití. ¿Nervioso por tu discurso? Aterrado, confesó con una pequeña sonrisa. Nunca he hablado frente a tanta gente. Serán más de 300 personas. Lo harás excelente, le aseguré. Siempre lo haces. Hubo un silencio incómodo mientras preparaba mi café. Mateo jugueteaba con su teléfono, evitando mi mirada. Papá, sobre esta noche. Sí. Llegaré temprano porque tengo que estar con los demás estudiantes del Presidium. Pero tú puedes llegar a las 7 cuando comience el evento. Tu nombre está en la lista de invitados. Está bien. Y hizo una pausa larga. Gracias por venir. Sé que probablemente preferirías descansar después de trabajar toda la semana. Sus palabras sonaban ensayadas, formales, como si estuviera cumpliendo con un guión social obligatorio. No hay ningún otro lugar donde preferiría estar, dije con sinceridad. Mateo finalmente me miró directamente, y por un segundo vi algo en sus ojos, culpa, arrepentimiento, conflicto, pero desapareció rápidamente. Bueno, me voy, dijo, recogiendo su mochila. Tengo ensayo general esta mañana y clases normales por la tarde. Te veo esta noche. Hasta esta noche, hijo. Después de que se fue, me quedé solo en el apartamento con todo el día por delante. Normalmente trabajaba los viernes, pero había pedido el día libre con semanas de anticipación. El capataz había gruñido un poco pero lo había aprobado. Me duché con cuidado, me afeité meticulosamente, me corté las uñas que siempre se ensuciaban con cemento sin importar cuánto las lavara. Quería estar impecable. A las 5 de la tarde, comencé a vestirme. Me puse la camisa blanca nueva, rígida de tan almidonada. Luché con la corbata azul marino durante 10 minutos, viendo tutoriales en internet en mi teléfono viejo porque había olvidado cómo hacer el nudo apropiadamente. Finalmente, después de varios intentos frustrados, logré algo que se veía decente. Luego el pantalón del traje, los zapatos negros que había lustrado hasta que brillaban, y finalmente el saco. Me miré en el espejo pequeño de mi habitación. La transformación era notable. Ya no parecía un obrero de construcción. Parecía cualquier otra persona. Un hombre respetable en un traje respetable. Pero las manos me delataban. Por más que las había lavado y cepillado, seguían siendo manos de trabajador, grandes, callosas, con pequeñas cicatrices de años de labor física. Nada podía cambiar eso. Me miré una última vez en el espejo. Eres suficiente, me dije en voz alta. Eres suficiente tal como eres. Tomé las llaves de mi vieja camioneta y salí del apartamento.
El trayecto hasta la escuela tomó 25 minutos. Era una institución impresionante ubicada en una de las mejores zonas de la ciudad, edificios modernos de cristal y concreto, jardines perfectamente cuidados, instalaciones deportivas que parecían profesionales. Recordé la primera vez que había venido aquí, hace 6 años, para la entrevista de admisión de Mateo. Me había sentido completamente fuera de lugar entonces también. El estacionamiento estaba lleno de autos de lujo, Mercedes, BMW, Audi, algunos que ni siquiera reconocía las marcas. Mi camioneta vieja y golpeada desentonaba completamente. Varios asistentes vestidos elegantemente me miraron con curiosidad cuando me bajé, probablemente preguntándose si era el chofer de alguien. Caminé hacia la entrada principal donde había un registro. Una mujer joven con una tableta me recibió con una sonrisa profesional. Buenas noches. Nombre, por favor. Ramón. Soy el padre de Mateo. Revisó su lista, deslizando el dedo por la pantalla. Aquí está. Bienvenido. El evento será en el auditorio principal. Siga las señales. Me dio un programa elegante idéntico al que Mateo había traído a casa. Seguí el flujo de personas bien vestidas, hombres en trajes caros, mujeres en vestidos de noche elegantes, todos conversando animadamente, riendo, saludándose con familiaridad. Nadie me saludó a mí. Nadie me conocía. Caminé solo, sintiéndome exactamente como Mateo había predicho, fuera de lugar. El auditorio era impresionante, asientos acolchonados en filas perfectamente alineadas, un escenario grande con cortinas de terciopelo, iluminación profesional. Ya estaba medio lleno cuando entré. Encontré mi asiento asignado, fila 12, asiento 15. No al frente con los padres de los estudiantes distinguidos, pero tampoco hasta atrás. Me senté, mirando alrededor. A mi izquierda, una pareja elegante conversaba sobre sus vacaciones recientes en Europa. A mi derecha, un hombre de traje impecable hablaba por teléfono en voz baja sobre algún negocio importante. Nadie me dirigió la palabra. Saqué el programa y lo leí cuidadosamente. El discurso de Mateo estaba programado para el final, justo antes de la entrega de diplomas. El mejor para el final, pensé con orgullo a pesar de todo. El auditorio se fue llenando gradualmente. Escuché fragmentos de conversaciones a mi alrededor. El hijo de González fue aceptado en la Universidad del Norte con beca completa. Mi hija decidió tomarse un año sabático para viajar por Asia antes de comenzar la carrera. Invertimos en el nuevo proyecto del padre de Sebastián, parece muy prometedor. Conversaciones sobre oportunidades, privilegios, conexiones. Un mundo completamente diferente al mío. Exactamente a las 7, las luces se atenuaron. Un hombre mayor de cabello plateado subió al escenario, el director de la escuela. Buenas noches, distinguidas familias, estimados miembros del consejo escolar, queridos estudiantes. Bienvenidos a la ceremonia de graduación de nuestra promoción. Comenzó con un discurso largo sobre la excelencia académica de la escuela, los logros de esta generación particular, las universidades prestigiosas que habían aceptado a sus graduados. Mencionó nombres de estudiantes distinguidos. Mateo fue mencionado 3 veces, mejor promedio general, capitán del equipo de debate ganador del torneo regional, ganador del premio de ensayo literario. Cada vez que escuchaba su nombre, sentía una mezcla de orgullo y dolor. Este joven brillante era mi hijo. Yo había hecho eso posible. Pero él se avergonzaba de mí. Después del director, habló un miembro del consejo escolar. Luego el empresario exitoso que era alumno distinguido, quien dio un discurso inspirador sobre perseverancia y ambición que sonaba bien pero se sentía vacío. Finalmente, después de casi una hora, llegó el momento que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Y ahora, anunció el director, nuestro discurso de despedida estudiantil, a cargo del alumno con el más alto promedio académico de la promoción, ganador de múltiples reconocimientos. Y un joven que representa lo mejor de nuestra institución.
Por favor, recibamos con un aplauso a Mateo. El auditorio estalló en aplausos. Me puse de pie junto con todos los demás, aplaudiendo con más fuerza que nadie, mi corazón latiendo acelerado. Mateo subió al escenario con pasos seguros, se posicionó detrás del podio, ajustó el micrófono. Se veía tranquilo, compuesto, muy diferente del chico nervioso de esta mañana. Buenas noches a todos, comenzó, su voz clara y firme. Director, miembros del consejo, profesores, padres, compañeros de clase. Es un honor estar aquí esta noche. Hizo una pausa, mirando sus notas. Me pidieron que hablara sobre sacrificio y oportunidad. Sobre cómo llegamos aquí, a este momento. Y debo confesar que me tomó semanas escribir este discurso porque no sabía cómo hacerlo sin que sonara falso. Levantó la vista de sus notas, y por un momento pareció buscar algo, o a alguien, en el auditorio. Porque la verdad es que muchos de nosotros aquí no sabemos realmente qué es el sacrificio. Hablamos de él en abstracto, como un concepto noble, pero no lo hemos vivido. Nuestras oportunidades fueron servidas en platos de plata. Nuestros caminos fueron pavimentados por otros. Hubo murmullos en el auditorio. Esto no sonaba como un discurso típico de graduación. Durante años, continuó Mateo, acepté mis oportunidades sin pensar mucho en su costo. Fui a esta escuela prestigiosa, tuve todo lo que necesitaba, me concentré en ser el mejor estudiante. Y lo logré. Pero nunca me detuve a pensar realmente en lo que eso significaba para la persona que hizo todo eso posible. Mi respiración se detuvo. ¿Estaba hablando de mí? Mi madre murió cuando yo tenía 12 años, la voz de Mateo se quebró ligeramente. Y de repente, fue solo mi padre y yo. Un hombre que trabaja con sus manos, que se levanta antes del amanecer y regresa a casa cuando ya es de noche, que huele a cemento y tiene las manos callosas porque construye edificios. Edificios como este, de hecho. Escuché susurros alrededor mío. Algunas personas se voltearon, tratando de identificarme. Mi padre, continuó Mateo, su voz ahora más fuerte, más firme, nunca fue a la universidad. No tiene un título elegante ni usa trajes caros. Pero tiene algo que muchos aquí probablemente no tienen, sabe lo que es el verdadero sacrificio. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos. No podía creerlo. No podía creer lo que estaba escuchando. Trabajó turnos dobles para pagar mi colegiatura. Se saltó comidas para que yo pudiera comer bien. Vivió en un apartamento pequeño que se cae a pedazos para que yo pudiera tener libros, computadora, todo lo que necesitaba. Nunca se quejó. Nunca me hizo sentir que le debía algo. Solo trabajó, silenciosamente, constantemente, sin esperar reconocimiento. Mateo hizo una pausa, y cuando habló nuevamente, su voz temblaba con emoción. Y yo, avergonzado, le pedí que no viniera esta noche. Le dije que sería incómodo tener a un obrero entre tantos profesionales exitosos. Que él no encajaría en este ambiente elegante. El auditorio estaba en completo silencio. Podía sentir cientos de ojos buscándome, pero no podía moverme. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. Pero él vino de todos modos, continuó Mateo. Porque es mejor hombre de lo que yo jamás podré ser. Porque su amor por mí no depende de si me siento orgulloso de él o avergonzado. Simplemente ama, simplemente da, simplemente sacrifica. Mateo finalmente levantó la vista del podio y me encontró en la multitud. Nuestros ojos se encontraron a través de la distancia. Papá, dijo directamente al micrófono, si estás escuchando esto, quiero que sepas que lo siento. Siento haber sido tan ciego, tan ingrato, tan perdido en este mundo de privilegio que olvidé lo que realmente importa. Tú eres el hombre más valiente, más fuerte, más honorable que conozco. Y si alguien aquí esta noche debería avergonzarse, soy yo. No por ti, sino de mí mismo. Por no haber sido digno de tu sacrificio hasta ahora. No podía contener el llanto.
Intenté limpiarme las lágrimas discretamente, pero era inútil. Así que este discurso, concluyó Mateo, no es sobre las oportunidades que hemos tenido. Es sobre las personas que las hicieron posibles. Los padres que trabajaron cuando estaban exhaustos. Que dieron cuando no tenían nada que dar. Que amaron incondicionalmente incluso cuando no lo merecíamos. Hizo una pausa final. A esas personas, a ese amor, a ese sacrificio verdadero, gracias. Y papá, si me permites, ¿podrías ponerte de pie? El auditorio completo se volvió hacia mí. Con piernas temblorosas, me puse de pie. Damas y caballeros, dijo Mateo, su voz llena de emoción, mi padre, Ramón. El hombre más grande que conozco. El auditorio completo estalló en aplausos. No aplausos educados, sino aplausos atronadores, genuinos. Personas se pusieron de pie. Una ovación completa. Y en el escenario, mi hijo lloraba abiertamente, mirándome con una expresión que decía todo lo que necesitaba escuchar. Perdón. Gratitud. Amor. Los aplausos parecían interminables. Me quedé de pie, abrumado, mientras cientos de personas me ovacionaban. En el escenario, Mateo también lloraba. Nos mirábamos a través de la distancia, una conexión que se había roto y ahora comenzaba a repararse. La ceremonia continuó con la entrega de diplomas. Cuando fue el turno de Mateo, recibió una ovación particularmente fuerte. Finalmente, después de más de 2 horas, concluyó. Las familias se movieron hacia el área de recepción. Personas comenzaron a acercarse, felicitarme, compartir historias. Era abrumador. Finalmente, entre la multitud, vi a Mateo caminando directamente hacia mí, casi corriendo. Nos encontramos en medio del salón. Por un momento, solo nos miramos. Entonces Mateo se quebró completamente. Papá, lo siento tanto, sollozó, cayendo en mis brazos. Fui tan estúpido, tan cruel. Lo abracé fuertemente. ¿Está bien, hijo? No, no está bien, insistió. ¿Cómo pudiste perdonarme? Porque te amo, dije simplemente. Y el amor verdadero perdona. Durante la cena, hablamos realmente por primera vez en semanas. Mateo me contó sobre su lucha interna, como sabía que había escuchado esa conversación por mi expresión. Pasé días luchando con eso mientras escribía mi discurso, admitió. Finalmente entendí que tenía que ser honesto públicamente sobre mi error. Esa noche, cuando llegamos a casa, Mateo me detuvo antes de entrar. Papá, hay algo más. Rechacé la beca completa para la Universidad del Norte. Acepté una beca parcial aquí en la ciudad. Quiero vivir en casa, trabajar medio tiempo, ayudar con los gastos. Mateo, no tienes que. Quiero hacerlo, dijo firmemente. Ya no quiero que cargues solo con todo. Los meses siguientes trajeron cambios hermosos. Nos mudamos a un mejor apartamento en el vecindario donde Laura y yo habíamos sido felices. Mateo comenzó la universidad estudiando trabajo social, queriendo ayudar a familias como la nuestra. Un año después de aquella graduación, estaba dando charlas en escuelas sobre mi historia. El impacto fue inesperado, recibí cartas de familias que habían comenzado a apreciarse mutuamente. Una editorial se acercó queriendo publicar mi historia. Acepté. El libro, Manos Callosas, Corazón Completo, tocó corazones en todo el país. Mateo creó un programa de mentoría conectando estudiantes universitarios con niños de familias trabajadoras. Fue tan exitoso que una fundación nacional lo notó y ofreció expandirlo. ¿Quieren nombrarlo el programa Ramón, Construyendo Futuros?, me dijo emocionado. Tu legado va mucho más allá de los edificios que construiste. 3 años después de aquella graduación memorable, estaba en otra ceremonia, la graduación universitaria de Mateo. Esta vez, me senté en la primera fila sin vergüenza, sin dudas.
Cuando llamaron su nombre para recibir su título en trabajo social, me puse de pie y aplaudí más fuerte que nadie. Él me encontró en la multitud y me dedicó una sonrisa radiante. En el 5º aniversario de la graduación original, la escuela nos invitó a Mateo y a mí como oradores principales. Mateo habló sobre cómo aquella noche había cambiado su vida completamente. Mi papá eligió seguir amándome incluso cuando lo lastimé profundamente. Esa elección cambió todo. Luego fue mi turno. Miré al público y vi tantas caras conocidas. Cuando era joven, medía el éxito en proveer para mi familia, comencé. Pero la vida me enseñó que el éxito real se reduce a una cosa, amor. El amor verdadero no se rinde. No lleva cuentas. Simplemente da, incluso cuando duele. Miré directamente a Mateo. Los edificios que construyo eventualmente se derrumbarán. Pero el amor que compartimos, las lecciones que pasamos, eso es eterno. La ovación fue inmediata. Pero lo que más importaba era ver a Mateo limpiándose las lágrimas, sonriéndome con orgullo puro. Después del evento, caminamos juntos hacia el estacionamiento. Mi camioneta vieja seguía ahí, ahora entre menos autos de lujo porque muchas familias trabajadoras habían sido inspiradas a asistir. Papá, dijo Mateo, gracias por no rendirte conmigo. Nunca podría, respondí. Eres mi hijo. Mi mayor orgullo. No por mis calificaciones, ¿verdad? No, sonreí. Por el hombre de carácter que te has convertido. Esa noche, en el balcón de nuestro apartamento, Mateo y yo nos sentamos mirando las estrellas como tantas veces antes. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Preguntó. ¿Qué? Pasé tanto tiempo avergonzándome de ti por ser obrero, por tener manos callosas. Pero esas manos construyeron todo lo que soy. Construyeron mi educación, mi carácter, mi futuro. Y ahora tú estás construyendo futuros para otros, dije. El legado continúa. Gracias a ti, papá. Por mostrarme que el verdadero valor no está en lo que tienes, sino en lo que das. Nos quedamos en silencio confortable, sabiendo que habíamos construido algo sólido juntos. No perfecto, pero real, honesto, y lleno de amor. Pensé en Laura y cómo estaría orgullosa de ambos. Pensé en el joven que había llorado en su auto frente a una casa iluminada, sintiéndose rechazado. Y pensé en el hombre que era ahora, padre, esposo, autor, orador, constructor no solo de edificios sino de vidas. ¿Papá? La voz de Mateo me sacó de mis pensamientos. Sí. ¿Alguna vez lamentas todo el dolor que pasamos? Consideré la pregunta cuidadosamente. No, respondí honestamente. Porque ese dolor nos trajo aquí. A este momento. A esta relación más fuerte y auténtica. El dolor tenía un propósito. Mateo asintió, comprendiendo. Yo tampoco lo lamento. Porque me convirtió en quien necesitaba ser. Y ahí, bajo las estrellas, con mi hijo a mi lado y años de sanación detrás de nosotros, finalmente entendí la verdad más profunda. Las manos callosas que había considerado una vergüenza eran en realidad un honor. Habían construido no solo estructuras de concreto y acero, sino algo mucho más importante, un hombre de carácter, un legado de amor y un futuro lleno de posibilidades. Y eso, más que cualquier título o riqueza, era verdadero éxito.